Buenas noches, queridos amigos y acompañantes en este nuevo espacio de mi relación con la literatura y todo el trabajo de investigación que vengo haciendo muy lentamente en los distintos aspectos que hacen a la función de la escritura creativa. Bueno, hoy voy a hablar de tres aspectos importantes que hacen a la función de la literatura, que una es el concepto de ficción, el otro es el de lectura y la escritura propiamente dicho. Esto viene a raíz de que, bueno, vengo pensando, digamos, cuando hablamos de ficción, de qué estamos hablando, cuando hablamos del proceso de escritura y el proceso de lectura también de qué estamos hablando. Y fundamentalmente poder discriminar que la literatura propiamente dicho como un arte creativo de la palabra, de la creación de ficción, de una realidad ficcional, requiere de un nivel de compromiso donde el escritor en su condición humana tiene un criterio de realidad con la cual va a leer su realidad cotidiana, y esa lectura de su realidad cotidiana que lo atraviesa, lo afecta, pero que también es protagonista, van a ser elementos materiales con la cual va a poder también, cuando empieza a ejercer la escritura, a desarrollar ideas, imágenes, en un proceso de asociación libre, o sea, la posibilidad de bajar el nivel de exigencia de la razón, salirse del marco de la lógica de la razón para dar cabida al campo de la imaginación. Entonces, la literatura tiene la particularidad, a diferencia de otras disciplinas como la filosofía, la ciencia, la religión o el campo científico, de ser fundamentalmente un campo heterogéneo, dinámico, permeable, afectado por infinidad de estímulos, ¿sí? Del mundo exterior, de la realidad cotidiana, social, en todas sus expresiones. O sea, los caminos que abren la literatura en la construcción de la ficción, desde la poesía, la narrativa, la prosa, la novela, en sus distintos géneros también o subgéneros, siempre va a estar atravesado por, vuelvo a repetir, por una serie de estímulos totalmente diferentes entre sí y que son material de utilidad para el campo de la imaginación. De esta manera se va a producir el fenómeno de la ficción como un paralelismo en esa descripción de la realidad cotidiana en una realidad ficcional, pero siempre va a tener la apoyatura en aspectos de la realidad cotidiana. ¿Por qué? Porque los personajes, aun cuando son de ficción, y necesitan ser de ficción porque tienen que ser creados en sus aspectos psicológico, sociológico, antropológico, político, económico, desde el punto de vista del drama o de la comedia, siempre van a tener características humanas, salvo que hayan personajes de ficción animados que tengan que ver con animales que hablan o actúan como seres humanos o plantas, ¿sí? Que esto también es una particularidad. Entonces, esa apoyatura, ese material que el escritor extrae de la realidad cotidiana, lo lleva al campo de la imaginación a través de la asociación de ideas, es lo que va a permitir crear una obra literaria, ¿sí? Pero la particularidad de la obra literaria es que fundamentalmente está atravesada por el criterio de realidad que el escritor tiene
de sí mismo y la realidad social que le toca vivir y por supuesto la época. Entonces esto es muy importante, ¿por qué? Porque de acuerdo al nivel de realidad, del criterio de realidad objetiva que posea el escritor, es el nivel de ficción, el nivel de compromiso que va a tener con el proceso de la lectura y con el proceso de la escritura. Yo anteriormente había comentado que vengo trabajando en el proceso de la lectura y de la escritura tres aspectos, tres fases que se superponen como un proceso de aprendizaje tanto a nivel de lectura como a nivel de escritura. Entonces, un escritor, principalmente antes de comenzar a escribir, a ejercer la escritura, tiene que tener la capacidad de la lectura. Y esa lectura, vuelvo a repetir, va a estar atravesada según el criterio de realidad objetiva o subjetiva que el futuro escritor tenga. Entonces, para esto yo había clasificado anteriormente que existen tres niveles de escritura fundamentalmente. La escritura ingenua, que es leer literalmente el fenómeno de la realidad tal cual es. Y esta manera de leer la realidad de un modo ingenuo, tomar al fenómeno como verdadero, ¿sí?, como una verdad absoluta, está íntimamente ligado a la construcción del mito, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque la palabra del mito implica, ¿sí?, que al pronunciarse está produciendo y pronunciando la verdad, ¿sí? Entonces, el lector ingenuo, el lector literal, toma lo que lee, la frase que explica sobre la realidad del fenómeno, lo toma tal cual es. Esto es muy común, por ejemplo, personas que son fervientemente religiosos, donde, por ejemplo, los pasajes de la Biblia lo leen y ellos consideran que, como tradicionalmente se dice que es palabra de Dios, consideran que esa frase es verdadera porque viene, digamos, del Altísimo Dios divino, ¿sí? Y tratan de poner en práctica según esa frase porque es considerada verdadera y dan fe de ella al tratar de ponerla en práctica. Esa es otra cuestión que no voy a desarrollar ahora, digamos, los efectos positivos o negativos que tienen poner en práctica ciertas frases literalmente. Después de esta primera instancia de la lectura, también está lo que le llamamos lectura ideológica o lectura reproductiva, en el sentido de que el texto que estamos leyendo nos transmite un conocimiento de la cual aceptamos y nos sentimos identificados. ¿Por qué? Porque esa lectura ideológica lo que viene es, de alguna manera, a confirmar ciertas dudas, ciertas inquietudes, digamos, psicológicas o espirituales o emocionales que tenemos, conceptuales. Entonces lo tomamos también como verdadero. Y a partir de ahí podemos comenzar a razonar, a racionalizar esos conceptos y, por una cuestión de fe, en eso que también consideramos que es verdadero, hablamos de ese lugar. O sea, nos apropiamos de un discurso, de una manera de pensar que el texto nos transmite, ¿sí? Entonces, a veces esto nos pasa a todos. O sea, cuando yo hablo de ciertos pasajes de la obra de Freud, es porque estoy identificado a su pensamiento, y cuando estoy explicando, elaborando alguna idea, hago mención a ciertos textos o a ciertas frases que él desarrolló, descubrió y produjo. Entonces, de esta manera yo me siento identificado a ese discurso porque considero su validez, ¿sí? En una tercera instancia tenemos lo que es la lectura poética, que es justamente
superar la instancia de la lectura ingenua, la lectura ideológica, que siempre implica las dos anteriores, asumir que el texto que manifiesto, lo que estoy leyendo, lo que estoy percibiendo, es lo verdadero, ¿sí? Y esto es incuestionable. Entonces, la lectura poética es aquella lectura que después de una serie de ejercicios y de curiosidades, porque a veces sucede que uno lo que lee por algún motivo no lo convence, o bien hay un espíritu crítico, un espíritu curioso en el lector que quiere tratar de interpretar, porque existe justamente el método interpretativo de lectura, hay distintas versiones por supuesto también, de querer extraer de ese texto manifiesto lo que comúnmente se dice lo que está detrás del texto, o sea, lo que el texto no dice es lo que dice, ¿sí? Y eso implica justamente una lectura poética, ¿no? Como intentar reconstruir por un lado y a construir por otro lado ese trasfondo que el texto trata de transmitirnos de los aspectos humanos, ¿sí? Entonces, esta posición de la lectura poética también está acompañada paralelamente con las tres fases de la escritura, que sería la escritura catártica o sugestiva, de sugestión, donde fundamentalmente el escritor realiza un trabajo de descarga, de descargo, ¿sí? Emocionalmente de lo que siente, de la idea que tiene o de la imagen que percibe de la realidad, y hace justamente una descripción, ya sea a través de un poema, de un relato, y está acompañado emocionalmente de ciertos grados de emocionalidad del escritor, ¿sí? Luego, este trabajo de escritura requiere también un trabajo de corrección, pero también ese trabajo de corrección va a estar de acuerdo, vuelvo a repetir, al criterio de realidad que el escritor tenga. Y también la necesidad que tenga de tratar de transmitir de la mejor manera posible la idea que está desarrollando. Y para poder comunicar, transmitir ese conocimiento o esa realidad que está ficcionando, tiene que aprender a hacer un trabajo de autocorrección. ¿Para qué? Para que justamente el texto sea entendible. ¿Para qué? Para que la persona que después lo va a leer pueda sentir el placer de la lectura y sentir la necesidad justamente de comprender lo que el autor está intentando transmitir en ese texto de ficción, ¿sí? Entonces, el compromiso que el escritor va a tener con la escritura tiene que ver fundamentalmente con su necesidad de profundizar, vamos a decirlo en estos términos, en el proceso de la escritura, pero en esa profundización del proceso de la escritura implica que tiene que asumir el compromiso de estar afectado emocionalmente, ¿sí? Y esto implica, por ejemplo, que haya dudas, que haya miedo, que haya confusión, inclusive angustia, rechazo al no querer escribir, o bien, como pasa en algunos escritores, una actitud, podríamos decir, maníaca de escribir permanentemente, ¿sí? Como hacer una descarga, un descargo. Por supuesto que también esto tiene que ver, y es muy importante, cuál es la relación consciente o inconscientemente que el escritor tiene con el lenguaje y con la lengua, ¿sí? Porque, por ejemplo, no es lo mismo un escritor
que utiliza, vamos a poner un ejemplo, para escribir un texto 200 palabras, aquel que para escribir un texto utiliza 500 palabras o aquel que para escribir un texto utiliza 1000 palabras. ¿Sí? O sea, estamos hablando de un mismo proceso de escritura, pero con una capacidad de desarrollo de ideas en base a la capacidad de palabras que se puede utilizar para desarrollar un texto. ¿Esto qué quiere decir? Que a mayor cantidad de palabras que se pueden utilizar para desarrollar un texto, esto va a implicar también una amplitud de la capacidad de imaginación, la amplitud de la capacidad de asociación de palabras, ideas, construcción de imágenes, por lo tanto metáforas, ¿sí? Y por lo tanto una dinámica en los distintos niveles que va a permitir justamente la construcción de la ficción, ¿sí? Después, también vamos a tener escritores que tienen más tendencia a escribir de una manera sintáctica y hay otros que tienen tendencia a escribir de una manera analítica, ¿sí? Estos dos aspectos también hacen a la función de la literatura. Hay otros autores que pueden articular entre la sintáctica y la analítica de la escritura, ¿sí? Son distintos procesos que hacen, vuelvo a repetir, a la dinámica de la literatura. Entonces, ¿qué sucede? Como en todas las disciplinas artísticas y de otros rubros, el compromiso con la escritura implica justamente que el escritor siente la necesidad de poner su cuerpo emocional, su cuerpo sensible, su pasión, en dejarse llevar por la práctica de la escritura. Y dejarse llevar por la práctica de la escritura es dejarse llevar por la asociación libre de las palabras, de poder ir construyendo desde la ficción personajes, ¿sí?, que van surgiendo en esa relación entre lo emocional de la persona del escritor y la escritura. Y esto lo que va a permitir es justamente la flexibilidad de una economía psíquica puesta sobre el texto, ¿sí? De ahí que la literatura, vuelvo a repetir, tiene esa función dinámica, flexible, permeable, de nutrirse de distintos estímulos externos e internos del individuo que escribe para poder producir el argumento de ficción, ¿sí? Por supuesto, todo escritor o algunos escritores o la mayoría de los escritores, cuando comienzan a relacionarse con esta práctica, también se genera la ilusión de poder llegar a escribir un bestseller o llegar a escribir el gran libro en cuanto a su expresión literaria. Hay gente que está muy preocupada, por ejemplo, por publicar un libro pensando fundamentalmente en el aspecto económico, ¿sí? Entonces son todos factores que influyen principalmente en la calidad del texto literario, ¿sí? Hay personas que al tener una buena redacción, una buena calidad gramatical, ortográfica, por ejemplo, logran elaborar muy buenos textos, pero sin embargo, desde el punto de vista poético, no logran atravesar la primera etapa de la escritura catártica, ¿sí? Que a veces está muy bien simulado, vamos a ir desde el punto de vista de la estética de la escritura, del relato, pero que bueno, en mi caso, como analista de texto literario, puedo dar cuenta, digamos, de este límite
o bien la decisión de este tipo de escritores de permanecer en esa esfera, vamos a decir, ¿no? Que no estoy diciendo que está ni bien ni está mal, es así, ¿no? Y después, por ejemplo, en la escritura reproductiva o ideológica es exactamente lo mismo, ¿no? Acceden, digamos, a entrar en esa esfera, pero también me encuentro con que hay muy buenos relatos, muy buenos argumentos, pero que sin embargo ese escritor tiene la capacidad de copiar la estructura de la realidad cotidiana, ¿sí? Y armar un argumento de ficción donde lo único que está realizando es la reproducción ideológica de su realidad, de su criterio de realidad, de la manera en que él está atravesado por la ideología de la vida cotidiana, ¿sí? O sea, y que hay muchos escritores que, bueno, se sienten cómodos también ahí porque, vuelvo a repetir, tienen capacidad de autocorrección, cierta capacidad de análisis, muy buena ortografía, muy buena gramática. Entonces el libro es leído, ¿sí? Podríamos decir que es donde la gran mayoría de los lectores también se sienten identificados porque el texto le funciona como espejo, en el sentido que el texto le está diciendo lo que el lector está queriendo escuchar, y esto es confortable, no genera inquietudes, ¿sí? Y bueno, esto también, digamos, no estoy descalificando de que sea ni bueno ni malo, o sea, yo me manejo en mi trabajo de análisis de texto lo que yo califico de juicio existencial, o sea, tomo los elementos, trato de leer la estructura del texto y desde ese lugar comprender, entender, analizar, interpretar qué es lo que está queriendo transmitir ese escritor desde ese lugar, ¿sí? Que considero que también tiene un poder poético que generalmente los críticos literarios no lo suelen hacer porque consideran que no es escritura literaria. Yo sí me atrevo a decir que para mi trabajo, tanto una escritura catártica como ideológica, bien escrita desde el punto de vista ortográfico y gramatical, en su semántica, en su sintáctica, yo puedo hacer una lectura poética de ese texto, ¿sí? Porque bueno, mi formación teórica viene fundamentalmente del psicoanálisis Freud y Lacan, y autores del campo de la filosofía en relación al lenguaje. Entonces, bueno, me atrevo a hacer y a sostener esta idea. Y por supuesto que la escritura creativa o poética, ahí puedo evidenciar fundamentalmente ese proceso de simbolización, de creación de metáforas, de nuevas metáforas, porque el punto es ese, que la escritura creativa es aquella instancia donde el escritor ha hecho un proceso de transformación de sus estados emocionales en el campo de la imaginación y le permite crear nuevas metáforas, ¿sí? O sea, ¿qué quiero decir con eso? Que crear nuevas metáforas es crear algo que no existe en la realidad de la literatura, ¿sí? ¿Por qué? Porque el concepto de creación en el sentido poético es crear con lo que hay, o sea, con lo que he leído, con los autores que leo actualmente, que me funcionan como material de lectura, que me estimulan, digamos, y me proveen de ideas, con ese material yo producir una nueva metáfora, un nuevo argumento, una nueva ficción, ¿sí? Y esta nueva ficción, ¿qué es lo que va a permitir? Que este escritor creativo pueda transmitir su experiencia creativa en su condición humana, que va a venir a hablar de lo humano, pero desde el punto de vista de la pura y exclusivamente de la poesía, ¿sí?
Bueno, y esto tiene que ver justamente con el trabajo que la literatura tiene en el sentido de transmitir generación tras generación, ¿sí?, esta capacidad del desarrollo de la imaginación al servicio de la ficción, tanto desde el punto de vista de la literatura como el punto de vista de la poesía. Y el escritor que llega a la posición de la escritura poética o literatura creativa, perdón, por lo general esa escritura tiene una relación íntima con lo filosófico, no en el sentido de la disciplina, sino del saber filosófico que también la poesía y la literatura con mayúscula vienen produciendo desde siempre. Bueno, espero que le haya resultado interesante lo que he comentado. Seguramente en otra oportunidad volveré a profundizar sobre ese tema. Bueno, muchas gracias y nos vemos la próxima, y como siempre, gracias por estar.